Querido Gerardo, ¿cómo estás? Qué gusto que andes por acá. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Un saludo a ti y a todo el auditorio. Y por supuesto está en su sección, querido Gerardo. A ver, muchas veces se nos complican los temas económicos, las noticias económicas, si vienes a traducirlas. Sobre todo cuando se tratan de consecuencias tal vez a mediano, a largo plazo, lo que podría significar, por ejemplo, un arancel en un producto automotriz o en una autoparte. ¿Cómo puede impactar? Porque la pregunta que todos nos hacemos al final es cómo impacta el bolsillo directamente de los mexicanos. Y vaya, se dan distintas explicaciones que nos dejas muy claro siempre, Gerardo. Pero en el caso del tema que vamos a hablar el día de hoy hay muy poco que explicar en la afectación y la afectación la entiende la gente perfecto, que tiene que ver con el impuesto que está discutiendo en este momento el gobierno de Estados Unidos sobre las remesas. Ese sí, digamos, es una traducción de un efecto o un impuesto que iría directo al bolsillo de millones de mexicanos. Así es, en Estados Unidos, como se sabe, se está discutiendo la posibilidad de aplicar un impuesto de 5% a las remesas. Sí. Y aquí es importante entender que las remesas son ahora uno de los ingresos más importantes provenientes del exterior para el país, superior incluso a la inversión extranjera directa, superior incluso a las entradas por turismo. Las remesas se han vuelto un flujo importante para muchos hogares mexicanos, ¿no? El año pasado entraron 64 mil millones de dólares. Ese es el tamaño de lo que estamos hablando, que entraron de remesas al país. De tal manera que un impuesto de 5%, lo que Estados Unidos cree es que con ese 5% pues, le va a cobrar 5% de los 64 mil millones de dólares, que sean 3 mil millones de dólares más o menos, ¿no? Pero eso en realidad son cuentas alegres. Exacto. Que ellos tienen, ¿no? Porque pues la realidad no va a ser así. No, primero porque lo que están planteando es que solo se le puede cobrar a aquellos que son ciudadanos no estadounidenses, ¿no? Que no estén legalmente en Estados Unidos, que es una fracción de los mexicanos que están allá, es un número importante, pero no son todos. Entonces, todos aquellos personas que envíen remesas siendo ciudadanos estadounidenses o teniendo residencia podrían no pagar este impuesto. Y de hecho, por los que sí tendrían que pagarlo, pues lo que van a ocurrir es encontrar formas alternativas que siempre se identifican para no pagar este gravamen, ¿no? Se puede hacer a través de un conocido que tenga la nacionalidad, que se le pueda dar una comisión para que esa persona envíe la remesa y entonces esas cosas pueden pasar y seguramente ocurrirán. Se regresará al envío de efectivo, que es una cosa muy ineficiente, como se podrá uno imaginar, muy insegura, con graves riesgos. Otros buscarán alternativas tecnológicas modernas, las criptomonedas, que mucha gente posiblemente y que no se recomienda usarlos, yo al menos no lo recomiendo, pero otros sí lo hacen y encontrarán alternativas de esa naturaleza si es que se aplicara el impuesto. Entonces, es un gravamen que busca desincentivar el envío de remesas. No creo que genere el efecto por la vía directa de la recaudación. Okay. No creo que lo único que va a hacer es generar mecanismos alternativos, digamos, mercados que hoy no existen, van a empezar a crearse, pues para que se envíen las remesas sin pagar el gravamen, porque pues nadie va a querer pagar ese gravamen, como claro. Se puede uno imaginar. Y entonces simplemente va a generar una distorsión en el mercado, va a generar costos innecesarios a nuestros connacionales y además eventualmente si se llegara a aplicar, muy posiblemente la Corte de Estados Unidos lo va a echar atrás porque es discriminatorio, porque eso de que unos les cobran y a otros no, pues evidentemente es un claro ejemplo de discriminación que una institución como la Corte en Estados Unidos muy posiblemente lo sancionaría tirándola, ¿no? Entonces, todo esto es importante entenderlo para que uno, tampoco nos agobiemos en exceso. Sería deseable que no pasara porque lo de la Corte puede tomar tiempo, ¿no? Y mientras tanto puede haber distorsiones y costos innecesarios, pero si llegara a pasar, saber que hay salidas, uno, legales en Estados Unidos, dos, salidas económicas que se buscarán, que se crearán por parte de los que tienen que enviarle dinero a sus familias, y entonces en ese sentido saber que hay salidas, que tampoco sería el fin del mundo, tampoco va a generar un impacto necesariamente mayúsculo, va a generar molestias, va a generar incomodidades, va a hacer que todo el mundo tenga que buscar una alternativa a la forma de envío de remesas a sus familiares, pero no va a ser una cosa extremadamente dramática y eventualmente se va a poder resolver, creo yo. Y en ese sentido, pues confío en que ya sea el
en el Congreso estadounidense se den cuenta que esto no tiene sentido, que va a ser más costoso que benéfico para ellos mismos, y o si a pesar de todo lo aprueban, pues confío en que el sistema legal de Estados Unidos pues no apruebe una medida de estas que tiene un carácter claramente discriminatorio en contra de un grupo de personas que por distintas razones están en Estados Unidos, Sí. y que yo creo que tienen que respetarse sus derechos, y yo creo que en ese sentido confío en que lo echen abajo si es que es el caso. ¿Te ha parecido correcta entonces cómo lo ha tratado el gobierno mexicano, la respuesta tanto de Claudia Sheinbaum como de los propios funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores, lo que están haciendo también desde Estados Unidos? Yo creo que sí, digamos, es un poco mandar el mensaje de decir por qué razón no es deseable, porque buscar un poco la cooperación, tratar de explicar un poco más. Creo que en ese sentido se ha hecho bien, ¿no? Sin demasiado catastrofismo ni tampoco confrontación, porque finalmente pues están en su derecho de hacer una cosa como esa. Nos perjudica a los hogares, es regresivo porque afecta a los a los trabajadores mexicanos que además ya pagan impuestos por el consumo y por sus ingresos, y que sería una tributación adicional, ¿no? Injusta. En fin, creo que eso se está haciendo bien, se está haciendo un cabildeo importante, no necesariamente va a ser de gran utilidad la Comisión de Senadores, pero ayuda de alguna manera a decir que el gobierno mexicano, el entramado institucional mexicano, está preocupado por una cosa como esa. Okay. Entonces eso siempre ayuda, ¿no? Bueno, pues entonces veamos qué resulta estos días. Listo, Gerardo, pues te agradezco muchísimo, por supuesto, tu colaboración en tu sección. Un abrazo grande. Igualmente, hasta luego, que estés muy bien. Es el economista Gerardo